la bienvenida. Como ven, aquí estamos en el día de hoy en el webinar con Roberto y con Esteban. Ahora les voy a contar un poquito más, pero bueno, mientras van entrando, también les quiero ir contando un poco sobre algunos materiales que tenemos que les pueden servir para su día a día y que están muy vinculados también con el tema del día de hoy. Escribimos un ebook que está relacionado con qué fue lo que estuvo pasando en el área de la postventa en el primer semestre, ¿sí?, de este 2026 y qué es lo que se viene. Así que obviamente que si es un tema que para ustedes es de interés y con el que trabajan en su día a día, les recomendamos la descarga de este ebook. Ahí tienen el QR para descargarlo, pero en caso de que también quieran conocer sobre otros ebooks, pueden entrar también al sitio de Tecnon para conocer todo lo que tenemos, que mes a mes escribimos ebooks que están relacionados con el webinar de ese mes justamente. También les quería contar que este último tiempo estuvimos creando un espacio para líderes del sector automotriz en LinkedIn. También les dejo acá el link para que ustedes puedan ingresar y para que se puedan comunicar o conectar con otros gerentes, con otros líderes, con otros dueños de concesionarios, ya que todo lo que pasa y todo lo que nos atraviesa en el sector pasa por esta comunidad, y por eso nos parecía interesante y nos parecía que necesitamos un lugar y un espacio para poder conectarnos, y creamos este grupo, ¿sí?, de LinkedIn para que puedan compartir todas sus ideas y para que también puedan ir viendo cuáles son las ideas que nosotros vamos compartiendo semanalmente en este espacio. Bien, y también los quería invitar a que ingresen a la academia. Creamos un espacio también exclusivo para que puedan conocer todos los materiales con los que trabajamos, todos los artículos que escribimos en el blog. Eh, Todo lo que nosotros hacemos es exclusivo del sector automotriz, entonces nos parece que es un espacio interesante para que puedan compartir, para que puedan leer, para que puedan ver los videos, para que puedan conocer los testimonios también de otros concesionarios que vienen trabajando con nosotros. Y además para que también puedan ustedes crear o armar un debate en donde podamos conocer cuáles son las necesidades, cuáles son las tendencias con las que ustedes están trabajando, que ustedes desean trabajar, porque eso nos ayuda también a crecer en nuestro día a día. Bien, ahí estoy viendo que siguen ingresando, pero vamos comenzando un poco acá con este webinar, que es lo que nos convoca para el día de hoy. Nosotros hace ya varios años que venimos trabajando con el área de postventa, pero creíamos que era necesario un cambio, ¿sí? Que la inteligencia artificial viene un poco a romper ciertas estructuras y sobre todo en el rubro automotriz. Por eso nos parecía interesante poder trabajar justamente en este momento, que estamos a mitad de un año que es un quiebre, ¿sí?, de un paradigma con el que veníamos trabajando en los talleres, y cómo empezamos a trabajar o cómo vamos a comenzar a trabajar a partir de las innovaciones o todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, porque eso va a cambiar estructuralmente nuestro trabajo y el trabajo de tanto los concesionarios en el área de ventas como en el área de postventa. Entonces consideramos que es necesario que nosotros también empecemos a involucrarnos y que empecemos a trabajar justamente con esto que tiene que ver con la inteligencia artificial ingresando en los talleres, ¿sí?, en el área de postventa. Por eso les quiero presentar a Esteban, que nos va a contar un poco qué es lo que estuvimos trabajando o qué es lo que estuvimos viendo y conociendo del área de postventa y qué es lo que vamos a trabajar o qué es lo que esperamos trabajar para el futuro del área. Así que ahí les dejo a Esteban para que pueda compartir y conversar con ustedes sobre la postventa en el rubro automotriz. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por sumarse. Un poco antes de entrar en la tecnología, a mí me gustaría eh, comentarles acerca del dolor, las causas, los que vemos, qué están haciendo los concesionarios en toda Latinoamérica distinto, como para después adentrarnos en cómo resolverlo tecnológicamente. Pero primero quiero partir de qué es lo que pasa en la postventa, que muchos de ustedes ya lo conocen, ya lo viven, y está bueno poder comentar otras experiencias también. Soy de Dealers de México, pero en todos lados pasa lo mismo. A medida que pasa el tiempo uno va perdiendo la retención, sobre todo, y una cuestión que llama la atención es
el periodo de garantía. Hay un quiebre muy importante entre antes del fin de la garantía y después del fin de la garantía. Pero hay una cuestión muy interesante que es, ¿por qué del primer al segundo año, donde la mayoría de las marcas mantienen esa garantía, también hay pérdida? Fíjense que están poniendo menos del 50% de retención, ¿no? En el segundo año. Entonces, también tenemos algunos factores que nos hacen perder retención durante el periodo de garantía. Y eso es nosotros lo que preguntamos y fuimos avanzando. Y empezaron cuando nosotros decíamos, ¿por qué nos basamos en la retención y no en la ocupación del taller? Era porque muchos, cuando nos decían, no, antes tenía problemas de ocupación del taller, pero ya no lo tengo más, cuando le preguntábamos por qué era, porque habían achicado el taller. Bueno, no, me parece que eso no es una forma de solucionar el problema, decir, bueno, como no llego a llenarlo, lo achico. No, si tenemos un montón de parque automotor para atraer y para llenar realmente ese taller. El gran problema, como lo pusieron ahí, es que gran parte de los vehículos que nosotros vendemos no están viniendo ni siquiera en el segundo año. ¿Sí? No estoy hablando del quinto año, el sexto año, donde podemos tener mayor desconocimiento. Ya en el segundo año no están viniendo a hacer el servicio. ¿Sí? Tenemos mucho por hacer ahí. Entonces, ¿cuáles son cuando fuimos a preguntar a los clientes? Ya sabemos que lo estás haciendo en otro lugar. Bueno, más allá del fin de la garantía, que era el octavo, vamos a quedarnos con el resto. Muchos decían no, por el precio, otros por conveniencia, por cercanía, porque me queda muy incómodo, entonces prefiero hacerlo cerca, perfecto, pero luego empiezan a aparecer otras cuestiones de bajo valor percibido, parece el precio, te olvido, no recuerdo que tengo que hacer el service, nadie me lo recordó, desconocimiento, por ejemplo, desconocimiento acerca de que me va a cubrir la garantía siempre y cuando venga a hacer el service. Uno lo dice al principio cuando está entregando el vehículo, pero luego, en ese momento de ansiedad, quizás el cliente no lo entiende y sigue y no hace los mantenimientos. Mala experiencia, y algunas cuestiones menores como cambio de situación. Por ejemplo, ya no tengo más el vehículo, entonces puede ser que hayan perdido el vehículo por eso. Pero hay varios de estas cuestiones que nos hablan de, por un lado, cuestiones de propuesta de valor concretas, precio, experiencia, y otras cuestiones de proactividad, el desconocimiento, el olvido. ¿Sí? Todas esas cuestiones hacen que nosotros podamos tener algunas tácticas como para mejorar la retención. Entonces, lo que me voy a enfocar ahora principalmente es, sabiendo que hay variables externas, cuáles son las variables internas que nosotros podemos manejar. Y de esas variables, la mayoría de pasar de ser reactivos, esperar a que venga el cliente, trabajar en el día a día, saber recién hoy si voy a llenar el taller, a ser proactivo. Esa es la diferencia fundamental. Entonces, si lo ponemos como en tres familias, hay algunas cuestiones, como recién decía, de proactividad. Ya comunicarse con el cliente para recordarle que tiene que hacer el mantenimiento es diferente a no comunicarse. Luego, enviar periódicamente información relevante hace que sea distinto. Por ejemplo, acerca de las llantas, acerca de la garantía, poder ir fidelizando a ese cliente que tenga una experiencia distinta más allá de la experiencia propia del taller, sino de la comunicación, lo hace diferente. Un contacto proactivo con quienes nos derivaron del seguro. El seguro a veces dicen, todos estos vehículos tienen que, por un siniestro, ir a tal taller. Pero nadie se contacta proactivamente, esperan a que se comunique el cliente. Bueno, podríamos ir a buscarlos nosotros, entonces, a esos clientes. Empezar a separar en función de en qué estado está, quiénes están todavía en garantía, quiénes están en riesgo de garantía, quiénes tenemos que recuperar para esa garantía, proactivamente con esos segmentos distintos. Hacer un recordatorio de la cita para decir, bueno, quizás a mí lo que me interesa es llenar el taller, para que realmente el taller esté lleno, necesita venir, no solamente necesitas sacar una cita, sino también venir. Y luego un recontacto de quien no vino. ¿Qué pasa cuando el cliente no viene a nuestro taller? Tenía una cita, pero no viene. ¿Qué hacemos con ese cliente? Muchas de las cuestiones de acá, hoy, en el año 2026, todavía hay mucha reactividad. Es decir, espero que si no vino, que se vuelva a contactar para sacar un nuevo turno, una nueva cita.
Si le toca el service de 10.000, bueno, ya vendrá para, para sacar una cita. Entonces, ahí lo que vemos, hay muchos concesionarios que hoy están haciendo más proactivos que reactivos. Y eso es lo importante. Vemos una estrategia de comunicación proactiva que va a la fidelización y a la conversión de esa comunicación en citas de taller. Luego también tenemos lo que es la fricción de atención. Es decir, cuando como cliente me contacto con un concesionario y necesito una cita, ¿tardan en atenderme? ¿Saben quién soy? ¿Cuánto tengo que esperar? ¿Lo tengo que hacer sí o sí de manera presencial? ¿Lo tengo que hacer por teléfono? ¿Lo puedo hacer por WhatsApp? Todas esas cuestiones terminan haciendo de la experiencia del cliente como termina influyendo a ver si para la segunda vez sacan o no una cita a través de nosotros. Cuanto más fricción existe, menor es la probabilidad de que el cliente vuelva a sacar una cita con nosotros. Eso lo tenemos que trabajar. Y luego está la propuesta de valor propiamente dicha, ¿no? Muchos están trabajando de ofrecer el lavado gratis, una revisión gratuita, traslados, porque en esa cuestión de conveniencia, porque le queda lejos, de traslados, de taxis, beneficios propios del servicio, ¿no? Ni hablar en la fricción también de atención, tiene que ver si ese cliente puede hacer self-service, es decir, un autoservicio y sacar su propia cita o no. Si tienen disponible una agenda o no tienen disponible una agenda. Todas estas cuestiones son las que van trabajando para responder a lo que decíamos hoy. Entonces, tenemos que clasificarla en estas tres cuestiones. Propuesta de valor propiamente dicha, el service. ¿Qué hacemos en ese service? Cuando llega el cliente, ¿cómo lo atendemos? ¿Y qué le ofrecemos de extra? Una fricción en la atención cuando sí viene el cliente. Acá no estoy siendo proactivo, estoy siendo reactivo, pero sin embargo disminuyo la fricción. Y la tercera ya es, bueno, no solamente espero que venga ese cliente, sino que también lo voy a buscar. Lo voy a buscar con una serie de comunicaciones para atraerlo, propiamente dicho. Bien, ¿qué es lo que nos permite entonces ser proactivos cuando un cliente comienza a ser, cuando un concesionario comienza a ser proactivo, nos empieza a pasar como se muestra en esta tabla, en este gráfico, ¿no? Es un gráfico clásico por cohorte de entrega en función de cuándo se entregó el vehículo y cómo vamos cambiando el segundo service, el primer service al segundo service, ¿sí? Acá me quedo mal, perdón. Primer service, segundo service y tercer service. ¿Cómo va mejorando? Cuando nosotros en lugar de esperar sentados a que venga ese cliente, lo vamos a buscar. Esto es lo que nos permite pensar una estrategia de comunicación con el cliente, salir a buscar y mejorar la retención. En definitiva, lo que tienen que hacer ustedes es vender más, llenar más el taller, mejorar la retención. Lo otro es una herramienta para lograrlo. Un cliente más fidelizado, más comunicado, además es más probable que vuelva a comprarnos un vehículo después. Hoy en día existen concesionarios que hacen esto, de la proactividad, la comunicación, la baja fricción. Hay algunos que lo hacen muy bien, algunos que lo hacen a fuerza de sumar mucha estructura para lograrlo. Entiendo que hay marcas que lo exigen esto, que está bueno que lo exijan, pero seguimos pensando en personas que tomen la información de un DMS, que segmenten, que cuando segmenten la pasan en un, no sé, en un Excel, que alguien esté llamando, que alguien esté mandando mensajes y toda esa cuestión manual para trabajo repetitivo. Por eso lo que decimos es, a partir de los dolores y del problema que ya conocemos en la retención de la postventa, hoy existe tecnología disponible para que ustedes puedan hacerlo sin sumar estructura. Al contrario, pueden hasta disminuir estructura, mejorar y disminuir las fricciones, que el cliente esté bien atendido y destinar esa estructura que ya tienen en la última milla, es decir, en cerrar las operaciones para mejorar el taller. Así que bueno, con esta introducción le voy a dar paso a Robert. Robert nos va a comentar todo lo que tenemos disponible hoy a nivel de tecnología para permitir la proactividad en la postventa de los concesionarios. Bueno, les agradezco, obviamente, a medida que tengan preguntas, no sé si hay alguna pregunta, Cami, pero a medida que tengan preguntas, ustedes escríbanla, que nosotros interrumpimos o dejamos para más tarde y podemos responder todo lo que ustedes necesitan. Bueno, les agradezco mucho y los dejo con Robert. Perfecto, muchas gracias, Esteban. ¿Qué tal? Buenos días a todos, buenas tardes en Argentina. A ver, pues la idea ahorita en estos minutos es
todo lo que explicó Esteban, ¿no? Pasarlo a cómo funciona la herramienta. Es decir, de lo proactivo que debemos de ser, la herramienta o el conjunto de herramientas, cómo nos van a ayudar a generar evidentemente más tracción en el taller, con mejor organización y con una manera totalmente proactiva y no reactiva. Entonces vamos a empezar a hablar de cómo se configura la herramienta que tenemos para postventa. Lo primero es un Tecnom Chat con un asistente de inteligencia artificial al cual nosotros llamamos Tecna, ¿vale? Todo va a navegar en la misma plataforma, pero digamos que son soluciones que funcionan de manera paralela y que me van trayendo diferente información y que los usuarios, evidentemente, en cada una de las funciones que tiene la herramienta, pues puede consultar o anticipar y participar en diferentes momentos. El primero, que es Tecna, bueno, a ver, Tecna como tal es el asistente de inteligencia artificial que nosotros entrenamos de manera exclusiva para cada taller, para cada concesionario, con información específica de que ustedes nos proporcionan para que permita hacer lo siguiente. Lo primero que tiene que hacer Tecna es sí o sí responder a todo lo que nos está entrando, lo que nosotros llamamos mensajes o leads inbound. Entonces, Tecna lo que va a hacer es responder 24/7 los 365 días, que esto ya no lo puede hacer un humano definitivamente. ¿Por qué? Porque si un cliente me contacta 11 de la noche, pues mi equipo de asesores humanos evidentemente está descansando. ¿Qué hace Tecna? Tecna tiene la posibilidad de a las 11 de la noche, el 25 de diciembre, brindar esta atención, ¿va? Esto es lo primero que tiene que hacer, contactar y dar servicio entre 18 y 25 segundos de respuesta en cada atención. Segundo objetivo que tiene Tecna es la maduración de estos leads. ¿Qué es esta maduración? Bueno, pues poder responder, nutrir a Tecna de una base de conocimiento, que esto lo hacemos en conjunto, para que pueda orientar al cliente sobre X número de objeciones que puede tener durante la conversación y en el proceso de maduración detectar cuál es la oportunidad o qué tan caliente, fría o tibia es la oportunidad de este lead de venir con nosotros a hacer el servicio y cuándo. Y evidentemente, bueno, el último objetivo y el más importante es agendar la cita de manera automática. Tecna lo que va a buscar es, con la conversación de manera activa con el cliente, buscar un espacio dentro del taller que el cliente selecciona y buscar un espacio en tiempo y horario que se le acomode al tiempo que el cliente necesita. Mandar toda esta información con la conversación a cada usuario que tenemos detrás del sistema, que serían los asesores del servicio o equipo de BDC o el equipo de postventa, para que el usuario diga, perfecto, el día de mañana viene Esteban a las 9:30 de la mañana al taller a traer su unidad al servicio de 10,000 kilómetros y además quiere que revisemos frenos delanteros, ¿no? Entonces, todo esto es lo que hace el asistente de inteligencia artificial en el proceso de contactación, maduración y finalmente asignación de los leads hacia los usuarios. Tenemos después la generación de diferentes campañas. A esto le llamamos lanzador de campañas. Hay dos formas de generar campañas, unas que son las estáticas, que son la generación manual de campañas, donde yo segmento cierta base de datos con ciertos objetivos y haciendo una selección manual de esta audiencia, entonces lanzo una campaña con una plantilla con cierto objetivo. ¿Qué tipo de campañas lanzamos con generación manual? Bueno, principalmente puede ser la bienvenida a la postventa, ¿no? Una vez que el cliente adquirió la unidad con nosotros, lo puedo hacer manual o lo puedo hacer automático. El recall, por ejemplo, que a cierta unidad de cierta versión, cierto modelo, hay que cambiarle el sensor de oxígeno, la marca nos está solicitando que llamemos a toda esta base de datos de este modelo específico a que venga, acuda a la agencia para hacerle el cambio del sensor de oxígeno. Entonces, esto lo podemos hacer, segmentamos la audiencia, generamos la plantilla y enviamos la conversación de manera masiva. Venta de refacciones, me llegó un kit de faldones, de estribos,
de snorkel para X SUV, bueno, pues entonces a todos mis clientes que tengan esa SUV, puedo comunicarme con ellos a ofrecerle este kit de snorkel o este kit de faldones o estos nuevos rines, estas nuevas llantas, etc. ¿Qué otra idea, por ejemplo, se me ocurre ahorita que podemos trabajar con el lanzador de campañas? Toda la cuestión de fidelización. Felicidades en el Día del Padre, en el Día de la Madre, comunicación evidentemente también de ciertas promociones para los clientes que me compraron hace 3 o 4 años. Bueno, pues ahora lanzarles, si tengo un nuevo vehículo, un nuevo modelo con ciertas promociones, poder comunicarle esto a mi base de datos. Ventajas de hacerlo por este medio de comunicación. Nosotros somos partners de Meta, por lo tanto, no se nos van a bloquear las líneas, que esto es un detalle bien, bien importante y un dolor que hemos notado mucho en los talleres, en las concesionarias, que les bloquean las líneas. Bueno, nosotros, al ser partners de Meta, al cuidar el envío en formas, al tener plantillas registradas previamente por Meta que nos autorizan enviarla de manera masiva, con esto tenemos un control de que la línea no se nos bloquee. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo, ¿no? El seguimiento a la postventa. Bienvenido. A partir de este momento, este es el modelo, el medio de comunicación. Entonces, también todo lo inbound que vaya llegando posterior a este mismo número, lo va a poder atender Tecna, como lo vimos en el primer ejemplo. Ahora, tenemos la otra forma de crear campañas, lo que serían las campañas dinámicas o la generación de forma automática de campañas. ¿Qué es lo que hacemos en este sistema? Darle a Tecna todas las herramientas posibles para que Tecna pueda predecir cuándo le toca a este cliente de esta unidad su próximo servicio. Entonces, aquí nos metemos en configuraciones bien específicas y bien diversas de acuerdo a los modelos de las unidades que pueden tener los clientes. ¿Por qué? Porque habrá unidades de motorización gasolina 100% que requieren un servicio cada 6 meses o cada 10,000 kilómetros. Si el cliente, por ejemplo, vive en una ciudad pequeña, no ocupa tanto el auto, pues vemos que esos servicios van a ser más por tiempo que por kilometraje. Entonces, aquí la variable va a tomar en cuenta eso. Cada cuánto el cliente necesita venir a taller. Cada 6 meses para este vehículo, ok, perfecto. Pero vamos a poner que esta misma marca vende motorización eléctrica o motorización híbrida. En la motorización híbrida, a diferencia de la motorización a 100% combustión a gasolina, bueno, tenemos que el vehículo requiere un mantenimiento cada 10,000 kilómetros o una vez al año, o cada 15,000 kilómetros una vez al año. Bueno, entonces a todos los clientes que nos compren vehículos con motorización híbrida, las características del predictor de kilometraje y por lo tanto el llamado a que venga a hacer el servicio con nosotros va a estar enfocado con esta caracterización específica de modelos híbridos. Lo mismo con los modelos, por ejemplo, 100% eléctricos, ¿no? Que ahí vemos que de repente la primera cita o el primer llamado al taller debe de ser a los 3 meses y ya después cada 12 meses o cada 6 meses. De tal manera que nosotros configuramos el sistema para que tu marca, tu agencia, tenga bien, bien específico cada cuánto tiene que llamar al cliente, ya sea por tiempo o por kilometraje. Y después, bueno, Tecna lo que tiene que hacer es, como lo veíamos, manejar objeciones. Oye, no puedo ir ahorita, no puedo ir esta semana, ya vendí el auto, me cambié de ciudad, necesito ir a otro taller. Bueno, ¿qué incluye el servicio? ¿Cuál es el precio? Aquí entrenamos nosotros también, desde luego, a Tecna para que Tecna pueda resolver todas estas objeciones y vaya orientando al cliente de forma conversacional con las objeciones que va haciendo. En este caso, por ejemplo, tenemos una conversación saliente, automática, con predictor de kilometraje. Ok, en este caso, este vehículo necesita el servicio de 10,000 kilómetros. ¿Qué es lo que vamos a lograr entonces con estas predicciones, con esta herramienta? Pues tener toda la predicción a corto, mediano y largo plazo, de manera proactiva y no reactiva. Entonces, yo ya tengo en el sistema cómo se va a llenar el taller, cada cuánto tengo que contactar a los clientes y cada cliente evidentemente va a tener una manera diferente de uso del vehículo. Esto el sistema lo va a predecir y con esto va a trabajar.
Por último, tenemos lo que es el tablero de campañas, donde aquí vamos a ver todas las métricas. Esto, sobre todo a nivel gerencial, a nivel marketing, es de mucha utilidad, porque aquí vamos a poder ver, ok, cuál fue nuestra audiencia objetivo, ya sea por campañas o todas las campañas que se lanzaron en determinado tiempo, y empezar a ver la efectividad que tuvieron esas campañas. ¿Qué clientes sí recibieron el mensaje? ¿Qué clientes lo leyeron? ¿Qué clientes me respondieron? De ahí cuántos leads se generaron, cuántas ventas evidente de citas tenemos, y podemos ir midiendo de manera bien específica qué pasó con cada una de las campañas. ¿Qué clientes ya de plano no tienen ese celular o ese número que tenemos registrado? Nos ayuda desde luego a limpiar la base de datos y a tener una comunicación cada vez más efectiva. Y después tenemos la herramienta que es el tablero de citas de taller. Esto es lo que usaría, por ejemplo, el asesor de servicio, el BDC, ¿no? Donde vemos es una metodología Kanban por columnas, donde vemos qué clientes están conversando con la IA, qué clientes están esperando por cotización, cuáles ya estamos en proceso de coordinar cita y cuáles ya tienen una cita agendada. Desde luego, bueno, yo desde este tablero como asesor de servicio puedo ver cada una de las conversaciones, puedo incluso involucrarme evidentemente en las conversaciones en cualquier momento y yo como humano tomar el control manual de responderle al cliente. Y desde luego también tengo la posibilidad de ver cuál es esta ficha del cliente, quién es este cliente que se está contactando, si tiene uno o más vehículos, el historial de servicios que ha hecho sobre esta unidad con nosotros, cada cuánto está viniendo al taller, cuál es el uso que tiene de su unidad, y con esto, pues evidentemente, ir ordenando mi día a día para ver lo que decía Esteban, que no me sorprenda quién llega y quién no llega. De esta manera, yo con esta metodología puedo ir prediciendo y coordinando las siguientes citas en el taller. Y por último, también tengo esto que es el calendario, ¿no? A nosotros nos dio, la verdad, mucha risa, ¿no? En un momento visitamos una agencia y veíamos que tenían algo similar, pero en un Blackboard, en un pizarrón, ¿no? Y en este pizarrón tenían este calendario donde iban los asesores de servicio llenando quién iba a venir el lunes a las 8, quién iba a venir el martes a las 9, y tenían que entrar a la oficina, tachar en el taller cuando habían conseguido una cita en el pizarrón y dejarla ahí. Bueno, pues esto evidentemente lo que hicimos con este agencia fue resolverlo y hacerlo todo digital. Entonces, Tecna lo que hace es consultar el taller específico. Yo puedo tener un taller en X ciudad que tiene cierto horario, cierta capacidad, puede recibir autos cada 30 minutos, pero quizás tengo ese mismo taller en otra ciudad, pero de menor capacidad, donde solamente puedo dar 4 o 5 citas al día con un lapso de 1 hora para recibir el vehículo. Bueno, esto lo configuramos entonces y Tecna lo que hace es buscar en el calendario quiénes son los horarios disponibles o dónde están los horarios disponibles y con base en eso ofrecer la cita y agendarlo y coordinarlo para que venga a hacer el servicio con nosotros en cada taller que nosotros estemos trabajando. Si el taller me queda lejos, bueno, pues Tecna puede ofrecer otro taller más cercano dentro de mi red de distribuidores. Y pues listo, hasta ahí sería la intervención. Gracias, Robert. Bueno, ahí tengo un par de preguntas. Vamos a leerlas y les respondo. Cualquier cosa, si quieren, mientras van a ir preguntando. Una cuestión que quiero aclarar también, importante. Hay muchos que se preguntan esto de la inteligencia artificial, hasta dónde llega. A mí me gusta verlo como una escalera, ¿no? Partimos de lo que son procesos 100% manuales. No es necesariamente sí o sí 100% automatizado todo. Tenemos en el medio mucha mejora. Justo en la postventa se puede hacer 100% automatizado todo, sí, porque puede llegar hasta la cita donde Tecna le diga la disponibilidad y ya reserve la cita directamente. Pero en el medio podemos tener personas apoyadas por la inteligencia artificial, luego la inteligencia artificial apoyada por las personas. ¿Sí? Eso es importante trabajarlo porque nosotros vamos segmentando y dejando la información disponible en función de sus objetivos. Una cuestión importante, porque acá preguntaban sobre la predicción del kilometraje, cómo la hacemos. ¿Cómo funciona? Es muy importante que nosotros nos podamos hacer de la información de ustedes que tienen el DMS. ¿Sí? En el DMS
lo podemos vincular de distintas formas, desde importaciones hasta integraciones nativas, hasta cuestiones más de no-code, ¿no? Pero hacemos un trabajo de cómo hacer para integrarnos con su información, eso es uno. Pero lo otro importante es que a medida que nosotros, digo, que Tecna va conversando y que el cliente responde, vamos actualizando una base de datos propia. Por ejemplo, si yo me comunico con Robert y Robert me dijo que no llegó al kilometraje, que tiene 8.000 kilómetros, eso lo guarda Tecnom para dar mejor contexto de la próxima vez que nos comuniquemos con el cliente. Si Robert dice que no tiene más el vehículo, Tecnom pregunta directamente Tecna primero, el agente de inteligencia artificial, sin que participen personas, si tiene los datos del cliente actual. Y toda esa información analizamos muchísimo historial de conversaciones para saber cuál es el comportamiento del cliente final. Un ejemplo, dos ejemplos voy. Muchas veces los clientes envían, en función de cada uno de los países, tiene su propio documento, ¿no? Pero muchas veces la información del auto lo tiene en un documento. Sacaban foto de ese documento. Nosotros directamente lo cargamos. Y otro, cuando se le pregunta por el kilometraje, muchas veces sacan una foto directamente del tablero donde dice el kilometraje. Eso lo interpreta la inteligencia artificial y lo guarda. Ni hablar de audios y diferentes cuestiones. Todo lo que tenga potencial la inteligencia artificial de reconocimiento de audio y de reconocimiento de imágenes, lo tenemos. ¿Sí? Bueno, eso con respecto a la predicción del kilometraje. Hay algunos que preguntan, maneja, las objeciones sí, también. Cuando el cliente no quiere venir, están preguntando cómo sigue la conversación la inteligencia artificial. Nosotros lo que hacemos es preguntar siempre que no quieran venir. En función de lo que responde, guardamos en una base de datos para reutilizarlo. Puede ser que no quiere ser más contactado, que ya vendió el vehículo, como decimos, y guardamos esa objeción en Tecnom, ¿sí? Directamente. Una pregunta, Lady. Buenos días, tengo una consulta. ¿La cita la genera automáticamente Tecna? Sí, nosotros lo que tratamos de hacer es llegar a ese punto final, de que Tecna directamente genere la cita. Es decisión de los concesionarios, en función de cómo lo quieran implementar ustedes. A veces decimos, bueno, que intente y que su objetivo es ese. Hay otros que tienen como objetivo saber si está interesado o no. Hay otros que tienen como objetivo ver si está interesado o no y además poder enviar precios y qué incluye el service. Eso en función del entrenamiento que nosotros querramos hacerle. Obviamente, como trabajamos solamente como concesionarios de autos, sabemos cuáles son las principales variables a trabajar. En función de qué marca tenés, ya tenemos la información, todo, entonces el entrenamiento está mucho más preparado. Después preguntan si la campaña estática y las dinámicas se pueden correr en simultáneo. Sí, al mismo tiempo, si bien pueden correr en simultáneo, tenemos lo que decía Robert hoy, mucho cuidado para ver qué es lo que lanzamos, con recomendaciones y también con trabas en el producto para que ustedes no puedan lanzar indiscriminadamente mensajes. ¿Por qué? Porque si no, les pasan a spam los números de teléfono. Entonces, no podemos hacer 5 campañas sobre el mismo número de teléfono. Como poder sí, pero tratamos de no permitirlo. Pero podría existir que yo me tengo que comunicar al mismo tiempo, porque tiene que hacer el service de 20.000 y a las 2 semanas tuvo que hacer, no sé, hay una campaña de recall. ¿Sí? A ver, ayúdame. Uy, hay varias más. Bueno, los cursos, todo eso vamos a mandar información. Creo que fui respondiendo todas. Sobre la predicción de kilometraje, con qué margen de error trabaja hoy, si se ajusta con el tiempo o hay que calibrarla por marca o modelo. Justamente se hace una calibración específica por marca modelo con el manual de marca, ¿no? Entonces, si el manual de marca me indica que esta unidad, marca, modelo, se debe de realizar el primer servicio 3 meses, luego el segundo servicio, o 5.000 kilómetros, luego segundo servicio 10.000 kilómetros, o 6 meses posterior al primer servicio, bueno, pues todos esos lineamientos se le brindan a la herramienta para que vaya calibrando. El predictor de kilometraje lo que va a hacer es, con el uso recurrente y con la comunicación que tiene con el cliente, ir guardando la información de si en el mes 5 el cliente indica que tiene 15.000 kilómetros de uso, bueno, pues entonces este cliente posiblemente tenga que venir el siguiente mes a realizar el service. A diferente de alguien que tiene el mismo tiempo con el auto, pero en vez de tener 15.000 kilómetros con esa unidad, tiene
no sé, 2.000, 3.000 kilómetros. Bueno, entonces ahí con él vamos a trabajar por tiempo. Entonces ese servicio no tendrá que venir el siguiente mes, tendrá que venir a final de año. Bueno, hay dos preguntas ahí que me dejaron importantes. Uno dice, ¿qué tan rápido se empiezan a ver los resultados? Nosotros lo que tratamos de hacer es que mostrar un resultado inmediato de cómo podemos ser más proactivos. Esos son semanas y el impacto en la retención se ve en meses. Es decir, no es lo mismo que yo quiera que venga al taller un cliente que ya tiene 50.000 kilómetros y nunca me comuniqué, a que alguien que compró hace 6 meses venga, ¿no? Pero va mejorando la retención con la incorporación. Nosotros lo que tratamos de hacer es demostrarles desde el principio cómo disminuyen la fricción, cómo pueden hacerlo sin necesidad de personas y cómo empiezan a caer interesados para que terminen de vender el service o directamente Tecno, ¿sí? Pero es cuestión de los primeros meses ya se tienen que ver los resultados, ¿sí? Piensen que hay muchos, esto depende desde dónde partan. Cuando me hacen una pregunta así es, bueno, ¿desde dónde partís vos? No es lo mismo estar siendo proactivo pero con recursos, donde ahí el beneficio está en el ahorro de recursos, que quienes directamente no son proactivos. Entonces partimos desde escenarios distintos. Quien no es proactivo hoy debería tener un resultado mucho más rápido. ¿Por qué? Porque nunca hizo eso. Entonces ahora a partir de las primeras comunicaciones de los últimos que hemos vendido, ya deberían tenerlo. Hay otro que pregunta por un producto actual que tiene, hay muchos clientes nuestros que tienen el producto que se llama Boxes, que está apuntado a la postventa. Ese producto hoy lo reemplazamos por la solución para postventa que incluye todo lo que comentó Robert. No solamente lo que hace Boxes de enviar una campaña, sino que le incorporamos la inteligencia artificial para respuesta, le incorporamos todo lo que tiene que ver con el inbound también, ¿sí? Es decir, cuando ingresa un lead porque me escribe directamente a ese WhatsApp, cuando me lo envía por formulario o todas esas cuestiones de cómo lo atendemos, está de forma centralizada. Tenemos todos los mensajes adentro de Tecnom, no tenemos que cambiar dos plataformas distintas y tenemos todo este seguimiento de campañas que le mostraba Roberto. Así que sí, hoy hay que migrar de ese producto a este nuevo que tenemos. Es la misma plataforma todo, pero con mayor alcance. Agradecer el tiempo de ustedes por participar. Es un momento muy movido de la industria automotriz. Hay más marcas, están las ventas, están los márgenes, hay que desarrollar nuevas unidades de negocio. Está movido y también está muy movido el tema de la tecnología, ¿no? Desde hace 2 o 3 años este tema de la inteligencia artificial me parece que está bueno. Como consejo es, no traten de ir de 100% manual a todo 100% automático. Podemos ayudarlos a ir haciendo esos pasos, cuándo conviene 100% automático, cuándo no. Todo eso lo podemos segmentar, pero la idea es poder animarse porque eso es lo que le permite escalar sin necesidad de sumar más recursos. También, obviamente, agradecerles por el tiempo que estuvieron también prestando atención, por las preguntas. La realidad es que me hicieron darme cuenta por acá por el chat que nunca presenté a Robert. Robert entró al webinar, así que bueno, Robert, muchísimas gracias. Robert es el representante de Tecnom en México. Muchísimas gracias.